bueno, ya estando aquí abajo, ya he realizado nuevamente la conexión de la terminal negativa. Para que no quede duda, en la parte de abajo el gabinete muestra la polaridad del cable. Como les había comentado, el color negro es el que estoy ocupando yo como positivo y la terminal blanca es la que estoy ocupando como negativo. Obviamente arriba todavía sigue desconectado todo. Esto quiere decir que la energía proveniente de los paneles voltaicos son 0 volts. Aquí me está marcando 1 ampere hacia baterías que está siendo suministrada por CFE. Pues nuevamente vamos a subir. Voy a subir con un multímetro para checar los voltajes y hacer la conexión final de todo para ver qué tal nos quedó el trabajo. Muy bien, entonces ya está conectado el positivo y negativo proveniente de este par de cables del gabinete. Ahorita nos vamos a ayudar a través de este software para ver el voltaje de los paneles que ya está leyendo el controlador. Más sin embargo, ahorita contamos con este multímetro solamente para corroborar el voltaje de las terminales y la correcta instalación de las mismas. Vamos a proceder con el panel número 1. Aquí está el positivo y el negativo. Voy a intentar hacer la conexión con una sola mano. Vamos a ver. Vamos a ver. Este dijimos que era el positivo. Este dijimos que era el negativo. Y podemos ver que tenemos voltaje proveniente del panel número 1, 34.8 volts. Ahí está. Aquí está. 34.8 volts. Entonces, ahorita vamos a probar el voltaje de las terminales del panel número 2. Desconectamos aquí. Muy bien. Nos pasamos de este lado. Recordamos que esta es la terminal positiva. Entonces vamos a intentar hacer la conexión. Ahí está el positivo y vamos a poner el negativo. No le atino. Ahí está. El negativo tenemos de igual manera 34.88 volts. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al poner los conectores de un panel y del otro panel en serie, debemos tener a la salida, en teoría, arriba de 60 volts. Vamos a hacer la conexión en serie. El positivo del panel número 1 con el negativo del panel número 2 y vamos a hacer la conexión. Vamos a ponerlo al revés para que se vea la polaridad del conector. Disculpen que se vea así, es un poco difícil trabajar con una sola mano, pero hacemos lo mejor posible. Ahí está. Muy bien, una vez unidos los conectores positivo y negativo de cada uno de los paneles, vamos a medir el voltaje de sus otros dos conectores y como es una conexión en serie, debemos de tener el voltaje sumado de ambos. Entonces, si en cada uno teníamos 34, casi 35 volts, esto quiere decir que al ponerlos en serie y medir el voltaje, debemos de tener un voltaje final de 70 volts. Y dicho y hecho, se ve que tenemos 70 volts al conectar los dos paneles en serie. Ahora sí, sabiendo que nuestros conectores están haciendo un buen contacto, vamos a proceder a conectarlos al cable principal que va hacia el gabinete. Solamente que aquí acabo de ver un error de conexión. Obviamente es la primera vez que hago esto, entonces me estoy percatando de este error. En este lado tenemos la terminal positiva proveniente del panel. Como podemos ver aquí, es este cable.
que nos marca aquí, que es el positivo. Entonces lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Este es el positivo, y este positivo es el que debe de ir hacia el positivo de mi gabinete. De acuerdo al código de colores que yo estoy manejando, recordemos que el negro es el positivo que va a la entrada de mi gabinete. Por tal motivo le había conectado yo el conector del positivo. El problema que acabo de detectar es de que, bueno, los conectores positivos no se pueden conectar, no hay forma. Entonces, ¿qué corrección hay que hacer aquí? Tengo que cambiar estos conectores, poner este conector aquí y este acá. ¿Para qué? Para que el positivo ahora sí empalme con su conector correspondiente y cierre el circuito hacia el controlador. De igual manera, el negativo, vamos a recordar aquí que este es el negativo. Podemos seguir el cable y aquí se ve que está marcado con una línea horizontal de color negro correspondiente al negativo, pero de igual manera el conector negativo con otro conector negativo no es posible empalmarlos. No vale conectarlos al revés, porque yo ya estaría invirtiendo la polaridad, el voltaje que entra hacia el gabinete. Por tal motivo hay que hacer esta corrección. Simplemente voy a volver a desoldar. Bueno, voy a tener que cortar, voy a tener que retirar los conectores, voy a tener que desoldar y ponerlos a la inversa. Ya los veo en un momento cuando haya hecho esa corrección. Listo. Acabo de realizar la modificación, el arreglo de las terminales. Ahora sí, nuestra terminal positiva proveniente de los paneles va a poder ser conectada a la terminal, al cable positivo del controlador, y la terminal negativa va a poder ser conectada al lado positivo del controlador. Aquí en el celular estamos viendo estas gráficas, corresponden al monitoreo de los paneles voltajes, de los paneles fotovoltaicos que le llegan al controlador. Ya en posteriores videos estaré publicando y mostrándoles qué software son los que ocupo para este controlador MPP Solar. Y ahí están los 70 volts que ahorita vienen de los paneles. Esos 70 volts, al conectarlos al controlador, obviamente no van a ser los 70 volts, va a bajar el voltaje. A lo que he monitoreado en la semana, el voltaje ronda entre 50 y 60 volts, dependiendo la intensidad del sol. En fin, ya teniendo nuevamente nuestros conectores bien soldados, bien colocados, vamos a conectar la terminal positiva y ahora sí continuamos con la conexión de la terminal negativa. Muy bien, vamos a esperar las gráficas. Debe estar corriendo, sí, esta muestra que está corriendo. Vamos a ver la entrada de voltaje del controlador y híjole, no se alcanza a apreciar bien, está muy pequeño, pero bueno, podemos ver que el controlador ya está recibiendo los 70 volts provenientes de los módulos fotovoltaicos. Ya el controlador se encargará de gestionar la entrada de voltaje. Aquí ya podemos ver que tenemos salida en watts. Lo que les comentaba, los 70 volts no se mantienen, estos van disminuyendo. Vamos a ver las gráficas. Panel voltage trends. Y aquí está. Podemos ver que esta gráfica verde corresponde a los watts provenientes de los paneles. Ahorita con este sol tenemos unos watts máximos, me parece, si mal no veo, de 220 watts. Y de igual manera los voltajes se empiezan a mostrar con su respectiva corriente.
Ya en futuros videos les estaré haciendo una reseña de este software que ocupo para monitorear mi sistema voltaico. Es un software bastante bueno, muestra bastantes gráficas sobre los voltajes de los paneles, el estado de las baterías, el consumo proveniente de CFE y el consumo saliente hacia la casa, el porcentaje de carga del controlador, la temperatura del controlador, etc. Este software muestra bastante información del controlador, y con esto estaríamos terminando nuestro video de hoy. Por favor, si tienen alguna duda sobre el conexionado que he realizado, pues no duden en preguntar en la sección de comentarios en la parte de abajo de este video. Y pues nada, ya estaré haciendo futuros videos. La siguiente modificación que haré será colocar los 4 paneles que me llegaron y ocupar este conector, que me va a dar la oportunidad de poder conectar 2 paneles en serie y 3 en paralelo, o 3 paneles en serie y 2 en paralelo. Son las diferentes configuraciones que voy a poder hacer con estos conectores. Voy a estar haciendo pruebas de cada una de estas configuraciones, ya que me he informado, he leído sobre las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y pues bueno, en fin, ya en futuros videos vamos a estar hablando de ello. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeña corrección de cableado, y nos vemos para la próxima. Saludos.